Muy buenos días, mis queridos estudiantes. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo les va? Soy la profe Mariel y vamos a avanzar un tema más, como siempre, en la materia del lenguaje. El tema titula Textos informativos. ¿Qué es un texto informativo? Y decimos que es aquella producción de contenidos que permite al lector informar, tener una buena información sobre un acontecimiento actual, pasado o cualquier otro asunto, percibido en periódicos, enciclopedias, revistas, etc., que ofrecen datos, descripciones de la realidad de ciertos hechos o cualquier tipo de información cuyo cometido sea transmitir un conocimiento. Este tipo de textos son fáciles de reconocer dado que imparten información concreta, puntual, a menudo real y objetiva, sin involucrar opiniones, argumentos o puntos de vista, ni tampoco recurriendo a la construcción de un relato. Empleamos textos informativos a diario y en particular porque forma parte de nuestra esfera de vida. Indicamos entonces que este tipo de textos son fáciles de reconocer, dado que imparten información concreta, puntual, a menudo real, objetiva, sin involucrar opiniones, argumentos o puntos de vista, ni tampoco recurrir a la construcción de un relato, porque es una información que uno puede interpretarlo según la necesidad. Y fíjense, aquí tenemos diferentes tipos de textos informativos y hay muchos más. Hablemos sobre la función principal de un texto informativo. Pues es la presentación de un buen contenido sobre un hecho de la actualidad, con ideas ordenadas, claras y muy bien explicadas, que permiten al lector la comprensión del texto. Por ello, es de mucha importancia el uso de ejemplos, referenciales o fuentes bibliográficas y el uso adecuado de los signos de puntuación, como por ejemplo la coma, los puntos, acentos, y así también como el uso de los conectores para explicar consecuencias, finalidades, causas, etc. También es importante emplear un vocabulario relacionado con la temática del texto, utilizando las palabras correctas para que todo tipo de lector pueda percibir lo expuesto por el autor. Asimismo, dentro de un texto informativo se puede observar otro tipo de textos como por ejemplo los narrativos, expositivos o descriptivos, con el fin de conseguir mayor claridad en el escrito. Porque este tipo de textos pues, nos ayuda a dar información, a poder describirla, analizarla, ¿verdad? Utilizando así palabras concretas de toda la información recabada. Hablemos ahora sobre las características de un texto informativo. Tenemos que puede tener un propósito, que es la de transmitir una información, o sea, de compartir o difundir datos, hechos, descripciones. Entonces, es adquirir información. También no involucra ningún tipo de argumentación, opinión o estrategia de conocimiento. Y por ende no influir explícitamente en la postura personal del receptor, porque la información que da el escritor uno la percibe, la interpreta. También emplea un lenguaje técnico o divulgativo según el caso para referirse a la información de un modo tal que el receptor pueda comprenderla y apropiársela. Por eso se emplean estrategias retóricas o expositivas, objetivamente, o sea, con el fin único de facilitar la comprensión del receptor. Como está recibiendo una información con mucho contenido, el receptor tiene que ser capaz de interpretarla, comprenderla y analizarla. Ahora hablemos sobre las clases de textos informativos y decimos
especializados y divulgativos. Entonces tenemos dos clases de textos informativos, los especializados y los divulgativos. Si se van a dar cuenta, también tiene estas mismas características los anteriores textos que hemos avanzado. Y decimos que los especializados van dirigidos a un público especial, con un tema especializado, manejando un lenguaje técnico o académico. Por ejemplo, un artículo científico o una tesis de grado de universitario. Cuando hablamos de estos textos especializados es cuando responde a un tipo de lector específico, con una preparación o un conocimiento previo, necesarios para poder entender la información contenida en el texto. Y los divulgativos son aquellos que van dirigidos a un público amplio, con temas de interés general, utilizando un lenguaje sencillo. Por ejemplo, los reportajes de la prensa o las descripciones de una serie de películas o un catálogo. También podemos decir que cuando poseen un lenguaje, estos esencialmente accesible a todo el mundo, sin necesidad de estudios previos o preparaciones. Son textos para cualquier persona que desee recibir información. Ahora hablemos sobre la estructura de un texto informativo. Y decimos, pues, que generalmente estos textos informativos tienden a la simpleza, de modo que su estructura puede ser muy convencional y en tres partes: introducción o prefacio, desarrollo o contenido, cierre o conclusión. Pero hablemos sobre el primero, introducción o prefacio. Es donde se le brinda al lector toda la información contextual necesaria para que pueda adentrarse en el tema. Se le aclaran términos, se le explica la finalidad del texto que leerá, se le da la oportunidad de conocer un poco de lo que espera más adelante. Ahora hablemos sobre el desarrollo o el contenido. En esta parte es donde se exponen de manera clara y ordenada las ideas y los datos que se desea transmitir al receptor. En esta parte es la parte más amplia, más completa. Y ahora hablemos sobre la tercera parte, que es el cierre y conclusión, donde se suele brindar un resumen de lo más importante de lo leído. Se resaltan las consideraciones centrales y o se les ofrece al lector un panorama final de la temática. Entonces, todo texto informativo está conformado por tres. Cuando leemos un texto vemos que desde el principio está dada la información o la introducción. Y a medida que se va desarrollando la introducción, se va adentrando al desarrollo, que es la parte más importante, para luego terminar y concluir con el cierre. Como ejemplo de texto informativo tenemos, por ejemplo, aquí la investigación del girasol, de esta hermosa plantita llamada girasol, y decimos que es una flor que gira y sigue la dirección del sol. La semilla de girasol se siembra en la primavera y también en verano. También tiene un tallo muy grueso y fuerte para que no se rompa con el peso de la flor. Cuando la flor es grande, como un plato, y pesa mucho, ya no se mueve, siguiendo al sol. En medio del girasol hay muchas florecillas amarillas. De cada una de ellas sale una semilla. Las semillas sirven para comer y hacer aceite. Entonces, fíjense, este es un pequeño texto informativo sobre esta plantita llamada girasol. Y así hay mucha más información en los diferentes tipos de textos informativos. Y para que vean también, uno puede responder a preguntas que hay en los textos informativos. Bueno, muchas gracias. Hasta nuestra siguiente clase con más conocimiento y más aprendizaje de diferentes tipos de textos. Bueno, hasta luego. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes.